Elecciones abiertas. La revista Selecciones, que se publica o se publicó durante los últimos 80 años, 70 años, tenía una sección que decía mi personaje inolvidable. En política tenemos, los que hemos estado trabajando más de 30 años, personajes que aunque no somos amigos del día a día, hemos estado en contacto durante muchos años. Tenemos que desde el 1995, en que el PLD dio muestra de que podía ser poder político aquí, tenía una serie de jóvenes en la época que visitaban la revista cuando estábamos en Color Visión. Recordamos a José Tomás Pérez, recordamos a Felucho, a Elpidio Báez, también recordamos a Leonel Fernández, que traía los videos de las actividades del PLD, y todo ese partido que luego se convirtió en Poder. Elpidio Báez es periodista y hace un trabajo difícil y es un desdoblamiento real entre el político, dirigente político, legislador, productor de televisión, periodista, y todavía se ha ido más lejos y es partidario de una tendencia que se pone cada día, a él y a mí se nos pone más difícil de defender, que la reelección. De todas formas, nosotros vamos a hablar con el político en todos esos términos y ver cuál es la situación de las elecciones abiertas. Elpidio, gracias por estar aquí. Gracias. No me pierdo un programa los domingos, que creo que es una repetición, en la que tú tratas todo sin problema y le das una cuota a... Este domingo el pasado vi una manifestación de Leonel y una manifestación de los danilistas. Muy bien. No hay tiempo para qué, porque si tú oyes la prensa, aquí no hay tiempo para nada, no hay tiempo para una reforma constitucional, no hay tiempo para una reelección, no hay tiempo para cambiar la proporcionalidad del voto minoritario que tiene la reelección, a pesar de que yo creo que es mayoritario. No hay tiempo para las alianzas, el día 7 cierran, y el 21 de julio. 22. No hay tiempo para las primarias abiertas, ni para las cerradas, ni para las municipales. En fin, no hay tiempo para nada o hay tiempo para todo. Elpidio, te dejamos tranquilo. Adelante. Muchas gracias, don Julio. Quiero saludar al panel de este programa. Hay tiempo para todo, don Julio. Lo primero es que las precandidaturas deben inscribirse en julio, en el mes de julio. Y para el mes de julio falta mayo y falta junio. Y un proceso de reelección se lleva 20 días. Y esa candidatura tiene que tener previamente las primarias abiertas. La primaria. ¿Cómo? La primaria deben ocurrir primero a julio. No, porque las primarias se celebran en octubre. Ah, ya. Los aspirantes se inscriben el 7 de julio. Ah, es una inscripción. Sí, se inscriben el 7 de julio y se eligen en el mes de octubre. 7 de junio, dice el calendario de la Junta. Escuchen lo que yo le estoy diciendo. Las primarias, los aspirantes se inscriben el 7 de julio y las elecciones primarias se celebran el 6 de octubre. Octubre. Entonces, queda el mes entero de junio y queda el mes de mayo y lo que resta del mes de julio. De ahora, de abril. Ah, de abril, los 3 días. Claro.
Entonces hay tiempo de sobra para someter un proyecto de reforma, para aprobarlo, para inscribir la candidatura y para todo. Yo no sé de dónde han sacado la idea de que no hay tiempo para nada. Eso no es así. Eso no es así. Y en el Congreso, un proceso de reforma a la Constitución se lleva 20 días como máximo. Se somete, se aprueba en una Cámara, 48 horas después se manda a la otra Cámara, se aprueba y luego se convoca a la Asamblea Nacional Revisora y se aprueba o se rechaza. Pero para eso no necesita tanto tiempo. Y esa convocatoria para la reforma constitucional, independientemente de que todo el mundo sabe, porque no somos tontos, que procede una habilitación de Danilo ahí, ¿qué otra cosa se puede incluir que es necesario para mejorar esta situación? Unificar las elecciones. Llevarlas todas a mayo. Porque la oposición quiere unificar las elecciones. Ahí la oposición. Y se perjudica el PLD unificando. No, no nos perjudica. ¿Qué es lo que pasa con la separación de las elecciones? Las municipales en febrero y las presidenciales y congresuales en el mes de mayo. Que la oposición esté en desventaja. El PLD está marcando entre un 45 y un 52% como partido, como fuerza política. Y el partido de la oposición que más marca para las municipales y congresionales está marcando un 27, un 26. ¿Qué significa eso? Que el PLD barre en febrero. Y si el PRD barre en febrero, 2 meses después, ¿qué puede pasar? Antes de seguir ahí, antes de lo que va a pasar. Barre las Lilian, elecciones. ¿qué tú querías También apuntar? ¿Que no es así que la oposición quiere la unificación? No, de acuerdo a lo que se dice detrás de las cámaras, como hablamos los periodistas, simplemente no conviene al PLD. ¿Que no conviene? Al PLD. La unificación. Señores, Lo que se tiene es el temor de que se pueda incluir la si el PLD está marcando por encima de 50 y la oposición, el que más tiene 27, ¿cuáles serán los resultados de febrero? 27. Son previsibles. Entonces, ¿quiere la oposición una derrota aplastante 2 meses antes de las presidenciales? Y la única opción es unificación Evidentemente para que tener no. más Pero, tiempo, disculpe. para cambiar esos números. Sí, porque entonces siguen generando la expectativa y la esperanza de que pueden derrotar al PLD en mayo. Pero no pueden convencer a nadie si pierden en febrero. Pero señor Elpidio, ¿y en qué Porque momento? ese es el tema. Señor Elpidio, ¿y en qué momento el Partido de la Liberación Dominicana decidió ser benevolente y que afecta hoy día a la oposición? Estoy Explíquemelo. dando una explicación de por qué la oposición favorece la reforma a la Constitución. Que esa fue la pregunta que hizo don Julio. Julito preguntó, ven acá, ¿y qué otra cosa se puede reformar en la Constitución? La unificación de la Pero que es a todos que Entonces conviene. ahí le di una respuesta. Pero hay otro tema que también se puede, incluir. sí, eliminar el voto de arrastre para la boleta municipal, que representa un desafío para la Junta y para los propios partidos. El alcalde arrastra a los regidores. Sí, Y vamos a hacer boletas para cada regidor. ahora sí, porque el voto es preferencial para regidores. Estamos hablando de que la Junta va a tener que elaborar un tipo de boleta para que el ciudadano marque nada más y nada menos que más de 3,000 caras, porque se van a elegir más de 3,000 regidores. Si la Junta tuvo problema en esta oportunidad con el voto preferencial para diputados en el pasado proceso, que no lo contaron en el pasado proceso, imagínate la boleta de los ayuntamientos, donde hay que marcarle la cara
al regidor y al vocal de los distritos municipales. Son 358 municipios y distritos municipales lo que está en juego. Entonces yo siempre he pensado como una simple ciudadana y pensando en función de lo que son los problemas visuales que tiene una gran cantidad de la población, ¿usted cree que habrá tiempo para que cada ciudadano como yo, que tiene 3 niveles de problema visual, en un tiempo récord puede elegir esos candidatos con ese voto automatizado? Por eso, ese es un tema del que se habla para cambiar la Constitución, ser incluido en la reforma de la Constitución. Por ejemplo, eso es lo que estoy explicando. Don Julio pregunta, ¿cuáles otros temas pueden ser objeto de la modificación constitucional, además del tema de la reelección? Esos 2. Ahí le he explicado 2. Y otra, ahí mismo, Elpidio. Sí. ¿Hasta qué punto tú crees que las municipales van a influir? Vamos a suponer que no haya reforma. No hay reelección, Danilo no va, se necesita poder municipal, poder congresional. El escenario cambia desde que se defina ese asunto. No va Danilo, no hay reelección, no hay reforma. Hay elecciones el 20 de febrero. Esas elecciones, los resultados van a influir en mayo. Son determinantes. O sea, Determinantes. Claro. ¿Tú estás de acuerdo? Son determinantes. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Que son determinantes. Claro que sí, pero yo lo que quiero es que don ¿Tú sabes por Elpidio... qué son determinantes? ¿Por qué? Porque no hay mejor encuesta que las propias elecciones. Si yo te saco en febrero un 55 y tú me sacas un 25, ¿cómo tú convences a la población de que al revés la cosa? Con las encuestas que tú vas a publicar. Pero y no hay liderato local. Hay liderazgos locales, pero el peso partidario sigue siendo enorme al momento de las elecciones. Doctor, es que eso no Porque es así son tan maquinarias. absoluto. Oigan bien, los partidos son maquinarias. Y al momento de unas elecciones, el voto que se deposita no es el voto del simpatizante, es el voto que te arrastra la maquinaria política. Y además, la maquinaria de un partido que está en el poder, de modo que la capacidad se potencia. Un partido que está en el poder, el día de las elecciones, te sube entre 3 y 5 puntos adicionales a lo que da las encuestas. Elpidio. Miren lo que obtuvo Danilo. Lo que pasa es que las encuestas siempre dan un paquete indefinido que Mira, luego se reparten en la misma No, proporción es así. de las opiniones caracterizadas. Sí. De manera que ahí siempre el partido que va a ganar, el mayoritario, pues un poco más que lo que van a perder. Sube. Sube necesariamente. Y si está en el gobierno, entonces ese incremento es mayor en las simpatías, porque se potencia. Porque el ciudadano quiere votar por el que va a ganar y no por el que va a perder. Pero miren, hay una observación que quisiera hacer. El licenciado Felucho Jiménez dice, o se ponen de acuerdo o es para afuera que vamos. Ahora, yo me pregunto, si el candidato es Leonel Fernández, el PLD tiene asegurada el triunfo. Gana el PLD. Es decir, el sector Si gana. de Danilo lo va a respaldar. Claro. Lo que sí no está seguro es que si cambia la Constitución porque se han radicalizado, es que el sector o una buena parte del sector de Leonel respalde las aspiraciones de Danilo gana. Danilo. Danilo gana y mucho más, con mucho más seguridad. Danilo es el único político dominicano que gana las elecciones en la primera vuelta, asegurado. Leonel no. Tiene más dificultad que Danilo para ganar, pero Danilo gana en la primera vuelta. No es el mismo Seguro. padrón de PLDistas y la misma cantidad de empleados públicos registrados en el padrón del PLD. Es que aquí nadie gana con empleados públicos.
Eso no es verdad. Si tú tienes 350,000 empleados públicos y tú necesitas sacar 6 millones, 3 o 4 millones de votos, si tú no tienes un partido popular con políticas públicas de amplia aceptación popular, Hipólito tenía a todos los empleados del gobierno para la reelección del 2004. ¿Y qué le pasó? Y Balaguer tenía los empleados y los guardias. Y Balaguer también, con todo y guardia y los empleados. Nadie gana con empleados. Se gana con políticas públicas certeras. Por ejemplo, el crecimiento de la economía, ¿a quiénes beneficia? A los empleados públicos, a los guardias y policías, A los empresarios. a la población en sentido general. Una buena gestión de gobierno que impulse la educación y construya aulas en todo el país, como le está haciendo este gobierno, beneficia a la sociedad. La entrega de computadoras a través del plan República Digital beneficia a la población. El programa de alfabetización que llega a cerca de 1 millón de personas iletradas, ¿a quién beneficia? A la sociedad. El programa de INAIPI, que trabaja con los niños, las guarderías infantiles para las madres trabajadoras, benefician a toda la sociedad. Entonces, es un error y es regularmente un recurso al que acude el adversario del gobierno, decir que no, que se están obligando a los empleados públicos, que los empleados públicos... Señores, aquí hay una carrera para los servidores públicos. Aquí hay muchos empleados que el gobierno no lo puede cancelar, porque sencillamente forman parte de la carrera del servicio público. Comenzando por el ministro de eso. Hay una cosa. Eso se viola cada día. Escúchame. Yo vi una fotografía de una comisión del PLD, que tú que eres experto en PLDismo, yo no llego hasta ahí. Vi en la reunión a Lidio Cadet presidiéndola, Alejandrina Germán, el ministro de Deportes, Danilo Díaz, y me pareció que Olivo, el locutor. Esa comisión, ¿qué decide realmente? O si son Danilo y Leonel lo que deciden todo. Siempre, cuando llega el proceso electoral, se escoge una comisión que organiza todas las actividades electorales. El comité político escogió esa comisión presidida por Lidio Cadet e integrada por varios miembros del comité político. Y fíjense que fue para organizar la visita del Pleno de la Junta Central Electoral para que explique el tema de cómo va a funcionar el voto electrónico. Fue en ese marco. Incluso esa comisión electoral será completada en la reunión del Comité Central, donde serán electos 4 miembros más del Comité Central para completar la Comisión Nacional Electoral, que tiene la responsabilidad de organizar las primarias en el PLD. Bien. Ese es el propósito de esa comisión. Una pregunta, yo no sé si la palabra gabela está en el diccionario, pero es muy usada por el pueblo aquí. Es muy de moda. La gabela que tiene el partido que está en el poder para ganar, no por los votos de los empleados, sino por los recursos que puede utilizar para conseguir el resto de la población. ¿Tú la consideras que hay que tomarla en cuenta? ¿O eso no importa? La gabela que tiene el PLD con respecto a los demás partidos es que ha sido un partido exitoso dirigiendo el Estado. ¿Tú la consideras? Claro, es un partido exitoso. El PLD no tiene que comprar nada ni a nadie para tener el posicionamiento que tiene. ¿Cuántos triunfos electorales lleva el PLD seguido? Entonces, ¿tú consideras que estos votos que vamos a conseguir para pasar el proyecto de la reelección se corresponden con la realidad partidaria de lo que dice la oposición, que ahí no hay posibilidad de que haya mayor, un 67%, 2/3 partes? Déjeme Y que los otros solamente lo hacen porque le están ofreciendo su propia reelección. Aquí hay una campaña para desacreditar la reelección.
hay una campaña montada que está buscando quitarle empuje. Yo leí anoche un artículo de un reputado publicista y comunicador que escribe en el Listín Diario, donde él ha bajado un poco la guardia porque tenía un ataque despiadado, y lo leí anoche y sentí que ya él entendió que la reelección es un hecho. ¿Por qué? Porque hay realidades, señores. Hay realidades. ¿Ustedes creen que es verdad que los votos, que los simpatizantes que presenta Leonel van a terminar en la cantidad que ellos dicen que tienen en el Congreso? Eso no es verdad. Ya en las pasadas elecciones pasó con los senadores. ¿Qué pasó en el Senado? Se reunieron en Funglode y en lo que llegaron al Congreso votaron por la reelección en el 15. Esa es la verdad. Los cálculos que nosotros hemos hecho es que los seguidores de Leonel en el Congreso no terminan en 12, por ejemplo. Se va a reducir de manera sustancial, y los demás por un tema de realidad política. Pero una pregunta, hay que interrumpirlo necesariamente. Una pregunta idiota. ¿No es más saludable un acuerdo interno en el PLD primero antes de aprobar la reelección? Es que primero se va a discutir en el PLD. El tema de la reelección primero se va a discutir o en el comité político o en el comité central. El 27 de este mes. Y será, no le digo el 27, pero le digo que como en el pasado proceso, este es un tema que se discute en el comité político o se decide en el comité central, para luego ir al Congreso. Usted ha dicho que los pronunciamientos de la Iglesia en Semana Santa en nada afectan los planes de modificar a la Constitución para la repostulación, no la reelección. No afectan por una razón sencilla. La Iglesia tiene derecho a opinar y siempre opina. Lo que usted no puede es tomar un tema, una opinión de la Iglesia y generar un problema de tipo político mediático. La Iglesia opina todos los días. Hoy todos los días no hacen misa. Y todos los días los sacerdotes no tienen una homilía. Y me parece que 2 veces al año el episcopado no emite una carta pastoral donde va enumerando sus preocupaciones sobre temas que son de actualidad en la sociedad. Siempre lo hace. Yo recibo en mi oficina, en la Cámara de Diputados, la carta pastoral y la leo, la estudio de manera permanente. Y eso no tiene nada que ver con el futuro político que pueda tomar la sociedad dominicana. Porque regularmente la gente separa una cosa de otra. La opinión de la Iglesia con la decisión que deba tomar en un momento político determinado. Sí, pero esos pronunciamientos han recibido el respaldo de la oposición y del sector de Leonel. Pero tienen que recibirlo, porque ellos entienden que eso le favorece a su propósito de detener la reelección. Ellos han tratado de manipular y de sacarle provecho político momentáneo a este tema, usando un arma que ellos entienden que le puede hacer daño a Danilo y al danilismo. Lo que tiene que responder el danilismo es con el silencio, porque esa fue una declaración de ocasión. Cuando llegue el mes de julio y se vaya a celebrar el Corpus Christi, la Iglesia también emite un documento fijando su posición en torno a una serie de cosas. Entonces el gobierno lo que no puede estar respondiendo, ni nadie del gobierno tampoco. Elpidio, la prensa de hoy recoge que usted informa que ya lo que es la iniciativa del proyecto de reelección cuenta con 12 votos de diputados de la oposición, específicamente del PRM. Son más. Yo pregunto, ahora, estratégicamente,
el gobierno se va a sentar, el gobierno no. La mayoría congresional que vive burlándose de esa minoría se va a sentar a abrir una asamblea revisora para complacer a la oposición, porque a la oposición que solo le conviene la unificación de las elecciones. Bien, cuando yo hablé del tema de la unificación de las elecciones, dije que la oposición alenta el tema de la reforma porque no quiere las elecciones de febrero, por lo que significa las elecciones de febrero para la oposición en relación con las elecciones de mayo, ¿verdad? Ahora bien, la Asamblea Revisora, evidentemente somos nosotros quienes la estamos impulsando, porque tenemos un interés de darle al país un nuevo gobierno de Danilo Medina. Bien, podemos dejar la respuesta para después de la pausa, pero la pregunta es, ¿se puede negociar en alguna forma con la matrícula completa de la Asamblea Nacional, es decir, diputados y senadores, una modificación constitucional que Danilo la puede perder también la reelección, porque esa es otra cosa que la gente piensa, que si va a ganar, no es así. Ahora, se puede negociar, es decir, te unifico las elecciones a cambio de que me permitas incluir en la convocatoria la reforma constitucional. Vamos a dejar que Elpidio nos responda y que incluya las posibilidades de los elementos que puede. Es muy sencillo decir, no hay mayoría si tú analizas desde el punto de vista a la oposición y a la gente de Danilo. Definitivamente hay una diferencia grande, pero si tú le sumas, primero, una cantidad de diputados que no van a repetir y que su única alternativa es buscar un apoyo para que puedan permanecer. No se dice, pero es así. Número dos, si hay una división del partido, preguntamos, ¿la gente incondicional de Leonel Fernández se va a ir con Leonel a una aventura, a un tercer partido? Todo el mundo sabe que el PLDista, aunque con Hipólito 14 se equivocaron, no lo van a hacer. Y lo otro es, número uno, si tú te vas a reelegir, yo te ayudo, porque yo también quiero. Número dos, si tú me garantizas que me vas a poner un contendor que no me va a poder gastar mucho, también voto. Pues la verdad, porque esto no se dice, pero es así. Elpidio no puede decir eso, no debe decirlo. Y, señores, 48 sueldos lo voy a perder, consíguemelo ahora. Eso no rima, pero es verdad. No es bonito, pero es verdad. Todo el mundo habla de la sala y del comedor, pero nadie habla del inodoro. Elpidio, volviendo a la pregunta, ¿se puede pactar una reforma constitucional? Y ya sé lo que hizo, mira, Balaguer 22 años, Leonel 12, Hipólito tiene 3. Entonces, ¿por qué este no tiene 12? ¿Por qué no? Sobre todo si tú nadie está ni cerca de él. Por eso yo he dicho que es una injusticia pretender cortarle a Danilo la posibilidad de que pueda continuar, sobre todo si lo está haciendo bien, porque ese es el tema. Ahora bien, en política todas las negociaciones son posibles, todos los pactos son posibles para pasar una reelección. Me refiero, por ejemplo, a los pactos políticos. Una parte importante de los legisladores del PRM perdió la convención que ese partido realizó recientemente para renovar su dirigencia. La perdieron. ¿Qué significa eso? Que ya ellos saben quiénes lo van a sustituir en cada una de las provincias y en cada uno de los distritos. Hay personas que aspiraron a ser vicepresidente del PRM, una cantidad importante de legisladores,
y perdieron esa competencia a lo interno de su partido. Ellos saben ya de antemano que no tienen posibilidad de volver. Pero también, como decía Julito, está el tema de los PLDistas que ocupan cargos congresionales, que acompañan a Leonel Fernández. ¿Qué pasa con ellos? Ellos tienen sus propios proyectos, ellos tienen su propia carrera política. ¿Cuál será el futuro de ellos en caso de que Leonel Fernández no logre el objetivo de dificultar el triunfo de Danilo Medina a lo interno del PLD, por ejemplo? Entonces hay personas que tienen sus propios proyectos, sus propios intereses y que tienen sus simpatías, por ejemplo, con Leonel. No van a terminar todos con Leonel. Esa es la verdad. Hay personas que tienen otras intenciones y que van a apoyar la continuidad de su partido. Oyéndote me saltan mucho más preguntas. ¿Y cuáles son las diferencias en que, para qué poner ese partido en ascuas de tener que tomar decisiones si ellos dos se sientan y pueden decir, pero mira, tú has sido presidente 12 años, yo puedo completar los 12 años? Correcto. Es un problema económico de que yo quiero manejar el dinero que manejé siempre. Hay un equipo de presión económica que no quiere ceder, que ya está desesperado porque tienen 8 años afuera y que dicen nosotros lo pusimos y él no nos ha entregado el gobierno, porque hay esa realidad. Y la otra es, el ego de Leonel es tan grande que no le da para permitir que su subalterno y amigo y compañero haya hecho un gobierno mejor que el de él. Mire, Julito, para mí lo correcto es, lo adecuado y lo justo, es que el propio Leonel le dé paso a Danilo y mantenga la unidad del PLD. Porque ya Leonel gobernó en 12 oportunidades, en 12 años, dirigió el país bien. Pero este es el momento de Danilo. Danilo tiene mayoría, Danilo tiene simpatías. Danilo conectó y conecta con la sociedad dominicana en este momento. ¿Y tú no te das cuenta que la oposición quiere a Leonel de contendor, no quiere a Danilo? Pero razones... ¿O tú no lo quieres decir? Porque Danilo garantiza el triunfo del PLD. Entonces, lo justo y lo mandatorio es un pacto para mantener la unidad, pero que Leonel ceda, porque ya Leonel gobernó 12 años. Danilo va por su segundo mandato. Y lo que dice José, que hay que tener 2 presidentes desempleados jodiendo todo el día es un problema. Sí, bueno, tú tienes Hipólito a Leonel sin empleo. Pero Leonel debería ceder. ¿Pero Ceder y permitirle a Danilo que gane nuevamente, mantenga la unidad del partido y se produzca un pacto político a lo interno y se repartan el gobierno. Se lo repartan. Leonel aporte a sus colaboradores. Porque nadie ha dicho nunca que el gobierno mejor canciller unidad de la República podía ser Leonel Fernández. ¿Y por qué no se menciona eso? También. Está por encima de eso. También. ¿Pero por qué? Porque es que ese presidente. Ya. Pero no El necesariamente. que ha sido presidente difícilmente acepta un cargo subalterno. Eso Claro. es expresidente. Pero tú hablaste ahorita de España. Tú ves a Rodríguez Zapatero jodiendo en Venezuela y a Felipe González que viene aquí. Pero eso está por encima del poder. Ese Eso no no tiene es un jefe. cargo electivo. Mira, usted es expresidente. De todos modos, lo importante es que la organización se mantenga dirigiendo el país, que el país se mantenga estable, que la economía siga creciendo, que el país siga atendiendo a los problemas básicos de desarrollo de la población y que el liderazgo se ponga en sintonía con el pueblo. ¿Y tú crees que Danilo, en el ejercicio del poder ahora, podría darse el lujo de decir, presidente Fernández, cójame las relaciones exteriores, que está muy complicado el mundo, y a Miriam Germán decirle, acépteme la Procuraduría General de la República? ¿Tú crees que eso es, él se puede gastar ese lujo?
lo puede hacer. Porque en política se da hasta lo impensable. O dile a Wessing y a Peña Gómez, ¿tú te acuerdas? Sí, no. ¿No, Balaguer? Pero Balaguer llamó a Wessing y después nombró a Milo. Sí, y el pero propio esto no Hipólito también nombró. Sí, pero eso no era nada. Lo otro eran los dos sectores que pelearon. Pero se ponen de acuerdo. En política hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay pactos porque ¿quiénes escriben la historia? Sí, pero la pregunta Los es, líderes políticos don Elpidio, son los que escriben la historia. la pregunta es, si hay tanta lluvia de opciones, ¿por qué ha sido tan difícil el abrazo? Quizá porque no ha llegado el momento. Y no es que ellos están Porque llega el empeñados. momento y se ponen de acuerdo y hacen los Ahora, pactos un secretico. y dan las explicaciones. Ellos han logrado una cosa, Elpidio, que es ser gobierno y oposición. Y se tragaron la oposición. ¿Puede ser una estrategia? No necesariamente, aunque el PRD enseñó eso en este país. Hacer gobierno y oposición. Sí. Y falló. Por Se eso no- destruyó. Y se le dio. Se No. destruyó. Ah, se destruyó. Por eso Entonces se el destruyó. PLD tiene que mirarse en ese espejo. Ah, qué bueno. En ese espejo. No, el Y problema, dar paso al tema de la unidad. mira, el problema principal es que Leonel no ha sabido definir su partido. Hay Su- dos partidos, son dos partidos, Sí. son dos formas de gobernar. Los que estamos cerca de las cosas de gobierno, vemos que Leonel gobernó de una manera y Danilo de otra. Sintéticamente, Leonel manejó las cosas macro y Danilo maneja las cosas micro. Micro. Y naturalmente las micros son más populares. Pero también la Ahora- macro. Bueno, pero la macro se la dejó organizada Sí. Danilo, Leonel. Leonel, Se la sí. dejó organizada. Sí. Ahora, Leonel no ha sido capaz de definir esa diferencia. Y eso lo tenía que definir en un partido propio, que pudiera ser más combativo, más doctrinario, más explicativo. Porque no es tan simple de entender. Entonces son los mismos, son dos PLDistas. Y ahí gana Danilo porque es el poder. Es el que está haciendo el día a día. Esa es la realidad. Porque Ingeniero, también hizo Ahora, el día. Leonel dejó pasar el momento de construir un partido. Lo que pasa es que Danilo siempre llevó el día a día en el partido. Porque Danilo fue el activista. Sí, pero eso lo saben ustedes. Danilo fue el dirigente Eso lo saben de base. ustedes. El país lo ha conocido Danilo en el poder. conoció y conectó con el partido. Danilo fue el legislador, Elpidio, pero hay una el realidad. legislador, el diputado, el vocero de los diputados, el que manejó los temas al detalle. cuando Entonces no- Danilo combina las dos cosas. Le dedica tiempo a lo micro y no descuida lo macro. Fíjate cómo te maneja la política internacional. Él. No, lo principal es la finanza. ¿Eh? Lo principal es la Mira finanza. cómo te maneja la economía. Esos dos personajes que se inventó Danilo, Claro. que tiene uno en renta interna y otro en Hacienda, no son cualquier cosa en lo macro. Tienen control de todo. Sí. O sea, mantener el equilibrio financiero y el equilibrio del valor de la moneda en este país, con una deuda externa del tamaño que hay. Y ponerle atención al tema del déficit. Que le puso Eso es una, y le una presta joya. una atención cuidadosa al tema del déficit y al gasto público. Fíjate que tiene un sistema integrado. Tú sabes a dónde está el cheque que hay que pagarte a ti. Tú lo sigues y sigue todo el proceso. Porque hay un sistema contable transparente en la gestión pública. ¿Tú crees? Sí. Y él se ha ocupado de eso. Con el uso de la tecnología, tú puedes darle Excepto el seguimiento. Fompera. Para los chiquitos. Excepto el Fompera. Para los Eso no está en la contabilidad pública. Elpidio, Mira cómo se ríe. mira, si yo Digo, te PLDistas dijera son unos fenómenos. Un genio. que hasta ahora las expresiones que usted ha planteado de que nos sobran votos, pero eso puede ser una especulación. Pero ¿cómo usted me puede demostrar a mí que yo quede convencido de que sí tienen todos los votos suficientes como para modificar la Constitución? Esa es una curiosidad que solamente se le puede responder de manera puntual el día de la votación. Sí, porque si tú dices cuál es tu estrategia para tú ganar y se la dice la oposición, ¿qué te puede pasar? No, pero si tan Le cerca. Que la desbaratan oposición el se te muñeco. adelante.
No, se lo Entonces, pregunto. hay una serie de detalles que el político no lo puede revelar. Es decir, se puede creer o no, porque también la oposición y el mismo sector de Leonel dice, no le da los votos. Y van a insistir hasta que se cuenten los votos. Entonces, hasta allá, ¿Cómo hasta ese pasó? día va a ser especulación. Claro, ¿qué pasó en el 15? En el 15 a nadie le cruzó por la cabeza la posibilidad de que se aprobara la reelección. No, pues, reelección por reelección. Pero no se tenía, hasta que el comité político no votó en el Metro Country Club, no se tenía la seguridad de que podía pasar la reelección. Se votó en el comité político. Leonel convocó a Funglode a los senadores. Y en lo que los senadores llegaron de Funglode al Senado, cambiaron de opinión. Y cuando pasó en el Senado, en la Cámara de Diputados, vencieron la resistencia y todos votaron por esa posición. De Funglode al Senado le llenaron el tanque. Ahora, pero Cambiaron de opinión. Solo 10 minutos. Pero mira, Ay, llenaron ay, el tanque. ay. La situación se puede resolver fácilmente. El comité político puede bajar, instruir para que el comité central decida quién va a ser el candidato y así ya esa orden va al Congreso. El comité político elige los precandidatos y se lo lo pasa al presenta central. al comité central. Entonces, ya Y el eso comité pasa al central Congreso. lo Así somete a votación y el que obtenga más del 33% de la matrícula de los presentes, ese es el candidato. eso es lo que puede pasar. Ese es el precandidato. O ahora no se puede con la nueva ley. Tiene que ir a primarias. No, porque primero hay que Escoger el preseleccionar. candidato. Todo el mundo que quiera participar en la primaria no puede hacerlo, porque se va a desbordar. Hay una preselección en el partido y se llevan a las primarias. Hay personas que tienen una conducta Luis de León no que puede puede ser investigada. Luis de León no ¿Y tú puede lo ser vas a candidato. inscribir? No, tú tienes que utilizar un colador para eso. ¿Cómo, don José? ¿Qué debe hacer? Luis de León no se puede postular ahí. Si obtiene los votos se puede postular. Ajá. Sí. ¿Y Lo por que qué pasa no? es que tiene que pasar el colador del comité político y el colador del comité central Pero eso pasa en para todas llegar a esa posición. Pero esto pasa en todas partes. Aquí hay presidentes de partido y jefes de partido que tienen 50 años y no le han dado chance a nadie, ni siquiera el Pidio. Para terminar, ¿qué debe hacer un PLDista de esos ortodoxos que no se han beneficiado? Quizás miembro del comité central, pero que no es de la mercocha, ¿Cuál es tu exhortación? El que esté en un partido debe de pensar en desarrollar políticas que beneficien a la población. ¿Qué hace Vidó Medina ahí? Vidó Medina, después de Juan Bosch, es el PLDista que goza de más respeto, de más admiración, porque tú no puedes preguntar. ¿Y Blanco Fernández qué hace? También son reliquias del partido. Viejo roble. Viejo roble, que debemos admirar. Tú no puedes patear al viejo de la casa. O sea, el que levantó la familia, el que le dio soporte moral a la familia, el que estaba presente en los momentos difíciles. Cuando ya la organización está en el poder, entonces ya tú no lo necesitas y va a patear el viejo, pero a nosotros, y va a arrinconar el viejo, a nosotros, y va a desacreditar sí, pero a el viejo. nosotros nos pasa, y creo que a José a mí. A los viejos hay que Óyeme, respetarlo. en el Oye, partido. pero no le hacen caso. Esa es una precisión muy particular tuya. Espérate, yo quiero terminar con Ellos no opinan. Danilo puede, Vidó está muy enfermo. Danilo puede. Yo Vidó sé. está tan Muy bien. enfermo que no puede Sí, hombre, ir te está buscando. a las reuniones del comité. Yo político. lo Es que sé, está yo lo buscando, sé, lo relajando. lamento mucho. Él pidió pero una cosa. estoy casi llorando. Si Danilo le responde a la acusación de dictadura, él podría decir, no es que estoy haciendo un sueño, la dictadura con apoyo popular. Es Podría una ser. mezquindad, porque además es una mentira. ¿A quién se le ocurre decir que en la República Dominicana hay ideas para impulsar una dictadura? A los obispos. Pero todo el mundo sabe que esa es una opinión desacertada que no conecta con la realidad. Nunca antes la democracia en la República Dominicana ha estado tan sólida, tan madura, tan diversa.
tenemos una democracia plena en la República Dominicana. Pero tiene licencia eclesiástica. Pero todo el mundo sabe que cuando tú dices algo que está fuera de contexto, los demás se dan cuenta. O sea, ¿cómo tú dices, República Dominicana se encamina a una dictadura? ¿Quién lo ha dicho? Eso no tiene sentido. O sea, no resiste un minuto de reflexión. Vivimos una de las democracias más estables, más profunda, más diversa, que va camino a consolidar nuestras instituciones. Bien, terminamos. Sí. Hay un televidente que nos da seguimiento con mucha rabia todos los días y dice que después de oír el Elpidio casi lo convenció, que quiere que no lo traigan más porque casi lo tienen convencido. Elpidio, gracias.